¿Qué tal mis foquitas del anime? Hoy en Resúmeme un Manga continuaremos la historia de Watashi no Shiawase Nake-kon. He estado leyendo sus comentarios y sé que les gustaría que salieran los capítulos más rápido, por lo que haré el esfuerzo para que salgan 2 capítulos semanales. Así será hasta que logremos ir a la par con el manga, que por cierto el manga no ha terminado. En la actualidad se encuentra en el capítulo 26, pero un capítulo nuevo suele estrenarse cada 1 o 2 meses. Siguiendo las novelas ligeras del mismo nombre, novelas que tampoco han terminado, siguiendo con la emisión de la misma. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. La historia continúa en la cita de nuestros queridos protagonistas. Kiyoka llevó a Miyo a una tienda de dulces, donde ambos pasan un agradable momento, pero Miyo no puede evitar sentir las miradas de todas las personas, ya que Kiyoka atrae la atención de todo el mundo, y no es para menos. Él es un chico realmente apuesto, cabello rubio, bien cuidado, ojos azules, figura refinada, movimientos elegantes. Todo eso convierte a Miyo en la chica más envidiada de todas, haciendo que las demás le lancen miradas agresivas, haciendo comentarios a sus espaldas de que por qué un chico tan guapo está a su lado, pero Miyo, quien ya está acostumbrada a cosas peores, ni se inmuta. Ella nota que Kiyoka se ve más tranquilo, más relajado que otros días, quedándose distraída viéndolo. Kiyoka le pregunta si realmente le gustó lo que estaba comiendo, ya que ella no pone un rostro que lo demuestre. Es más, Kiyoka no ha tenido la oportunidad de ver el rostro de Miyo sonreír. Ella se disculpa por eso, pero él la interrumpe para decirle que no es que la esté reprochando, es solo que le gustaría ver su sonrisa. Él aún no entiende si es por curiosidad o algo más. Miyo, sin pensarlo demasiado, dice que Kiyoka está cambiando, y sí, vaya que lo está haciendo. Nosotros como espectadores sabemos que se está enamorando, y Miyo ya lo notó. Pero ella rápidamente cae en cuenta de que lo que hizo podría parecer insolente, agachando la cabeza, creyéndose una inútil una vez más, volviéndose a comparar con su media hermana, que por tanto acoso, la pobre Miyo ya no puede bajarla de un pedestal. Aunque sea la villana de esta historia, para Miyo es la mujer perfecta que ella debería ser. Kiyoka interrumpe sus pensamientos para decirle que levante la cabeza, que después de todo, no solo son 2 conocidos por ahí, ellos están en una relación para casarse. Por eso ella puede ser directa con sus sentimientos y hablar libremente como lo hace ahora. Eso haría muy feliz a Kiyoka. Muchas cosas pasan por la mente de Miyo, sus sentimientos negativos de no sentirse suficiente para él la invaden, pero ahora también cosas buenas, como lo muy agradecida que se encuentra de haber podido conocer la ciudad, de ser tratada tan bien, por lo que llega a la conclusión: si quiere devolverle ese favor a Kiyoka, lo mínimo que puede hacer es decirle lo que siente, decirle que ella no está lista para casarse con alguien como él, pero aún hay un deseo más grande dentro del corazón de Miyo, y ese es poder estar todo el tiempo que sea posible junto a Kiyoka, estando dispuesta a aceptar cualquier castigo, lo que sea que venga después, con tal de poder estar a su lado un poco más. Y al final de todos esos pensamientos, las palabras que salen de su boca son un "está bien, seré más sincera". Ella solo quiere estar un poco más a su lado. Después le dirá la verdad, la de no poder estar a su lado por no ser suficiente. Una verdad que solo Miyo cree. La cita continúa, dando un paseo por la biblioteca, el parque, la gran ciudad, y de un momento para otro, la noche cae. Ya en casa, mientras Miyo tomaba un baño, Kiyoka deja en la entrada de su habitación aquella caja misteriosa que la dueña de la tienda de telas le había otorgado, revelando lo que quizás muchos sospechábamos que era un regalo para Miyo. Miyo llega realmente emocionada donde Kiyoka, preguntando por el obsequio. Él le menciona que solo lo acepte, pero ella aún no sabe si él fue el autor del regalo. Kiyoka tampoco planea decírselo, dejándolo en un no sé. El regalo, un hermoso peine,
decorado con unas rosas en el centro. Miyo, como siempre, intenta rechazarlo, con la excusa de que algo tan caro no puede ser aceptado por ella. Como siempre, Kiyoka le insiste para que lo acepte. Miyo ahora sabe que claramente él le dio el regalo, y no es que Kiyoka esté avergonzado de regalarle algo a Miyo, es simplemente que la costumbre de esa época decía que si un hombre le regalaba un peine a una mujer, era una propuesta al matrimonio. Aunque, pensándolo bien, Kiyoka sí está avergonzado de que Miyo lo viera de esa forma, demostrando cada vez más que sus sentimientos sí son de amor. Miyo insiste en preguntar si es un regalo de su parte. A él no le queda más que aceptarlo, pero dejándole en claro que no lo vea con significados tan profundos, que solo lo use y lo cuide, pues es un regalo. Ella está realmente feliz, diciendo que lo usará con el cuidado que se merece. Un sentimiento repentino invade a Kiyoka, un sentimiento que él nunca ha experimentado, por lo que no puede decir con claridad qué es. ¿Será entusiasmo? ¿Alegría? ¿O quizás? La dulce voz de Miyo rompe su pensamiento. Un gracias sale de su boca. Cuando Kiyoka voltea, se encuentra con una hermosa sonrisa. Sonrisa que despeja todas sus dudas. Ese sentimiento que sentía se llama amor. Al día siguiente, en su trabajo, Kiyoka ya tiene listo el expediente de la familia Saimori. Él descubre que su media hermana era mejor en casi todo, por lo que ella fue oprimida, dejada de lado, maltratada por su familia, usada como sirvienta. Él por fin entiende el por qué su ropa vieja, su actitud tan negativa y su incapacidad de sonreír. Él ahora sabe que la familia Saimori es la culpable. También sabe que ella no cuenta con ninguna habilidad especial, ni siquiera ojo demoníaco. A Kiyoka esto realmente no le importa, pero a Miyo sí. Y Kiyoka es tan listo que se da cuenta. Él sabe que su actitud tan reservada es porque ella debe pensar que el matrimonio no se hará por la falta de esa habilidad. Pero recalco, a Kiyoka esto no le importa. La mayoría de sus pretendientes anteriores tampoco tenían habilidades especiales. Aparte, Miyo tiene algo que la hace más especial que cualquier otra. Su madre real era de la familia Usuba, una de las familias, no, la familia, con la habilidad más útil de todas. Para entenderlo, vamos a dejar en claro algunas cosas de las habilidades especiales que existen en este mundo. Están las básicas, como la manipulación de los elementos, agua, aire, fuego, etc. Otras que le permiten al usuario ver a través de las paredes, caminar por el aire, volverse invisibles, etc. Pero entre todas esas habilidades, la familia Usuba tiene la más peligrosa por lejos: el controlar el corazón de las personas de muchas maneras. Hay diferentes niveles de manipulación. Las más sencillas y poco peligrosas son leer la mente y entrar en sueños. Pero hay un nivel más allá: arrebatarle sus emociones, su razonamiento y criterio propio. Verdaderas marionetas humanas. También es posible crear alucinaciones que atormenten a las personas a tal punto de dejarlas destruidas, y otras que no se pueden ni mencionar. La familia Usuba sabía de su poder. Por decisión propia, ellos mismos decidieron permanecer al margen de la sociedad, siendo rara vez vistos en público, haciendo un caso increíblemente raro que alguien de esa familia se hubiese metido con los Saimori. Kiyoka no tendría problemas con casarse con Miyo, pero no sabe cómo contactar con los Usuba. Incluso con su gran poder le parece imposible. Ahora debe actuar con cuidado, que si alguien supiese de ese poder, podrían ir tras de él, o incluso tras de ella. Por ahora, es hora de volver a casa, dándose cuenta que últimamente ha estado yendo temprano por Miyo. El verla cuando lo recibe, lo hace sentir tranquilo. Comer a su lado también se ha vuelto algo necesario para él. Kiyoka está cambiando, y él lo sabe. Vamos a conocer un poco del pasado de Kiyoka y el por qué no había aceptado a ninguna chica
Resulta que desde pequeño siempre fue muy lindo, por lo que muchas mujeres lo cortejaban hasta el punto de hartarlo, puesto que la mayoría eran mujeres refinadas, pero con amor a las cosas lujosas. Creció con una idea equivocada sobre las mujeres. Su madre fue el pilar de su desagrado, puesto que ella era muy dura con él. En la preparatoria, aprendió a fingir estar en una relación, algo que solo lo hacía sentir mal. Ya de mayor, aprendió a simplemente rechazarlas. En su gran mansión vivía siendo acosado por sus propias sirvientas, por lo que decidió mudarse a su pequeña cabaña. Y esa es la razón del comportamiento de nuestro Kiyoka, que poco a poco está conociendo lo que es el verdadero amor. Regresando al presente, mientras salía de su trabajo, siente la presencia de alguien siguiéndolo, alguien que no es humano. Kiyoka hace un rápido movimiento de manos, liberando el hechizo. Al parecer, alguien mandó algunas aves para espiarlo, algo que no es nada para él, pero que se puede convertir en una preocupación. ¿Quién y por qué estará haciendo esto? Por otro lado, Miyo en casa quiere ser agradecida con Kiyoka por el regalo que le dio y por todo lo que ha hecho por ella. Junto a Yuri, piensan en un regalo para él. Al final llegan a la conclusión de que lo mejor será algo hecho a mano por Miyo, pero ella no tiene buena inspiración para pensar en algo. Yuri, que siempre está lista para cualquier situación, le presta un libro de manualidades con instrucciones. En el libro hay muchas opciones increíbles como un monedero, un pañuelo, un portalente, pero hay una en específico que llama de sobremanera la atención de Miyo: una trenza, algo que quedaría perfecto con el largo cabello de Kiyoka. Con todo decidido, esa misma noche Miyo le pidió permiso a Kiyoka de poder salir por su cuenta. Kiyoka se extraña, preguntando si hay algo que necesite. Ella le deja en claro que es algo que necesita hacer sola, pero a Kiyoka le preocupa la idea, haciéndole algunas preguntas como que si irá sola, que si no estará en peligro, e incluso proponiéndole ir juntos. Miyo responde a todas sus preguntas, tranquilizándolo. Kiyoka al final cede, con la condición de que se cuide y que no se acerque a personas extrañas. También debe permanecer junto a Yuri. Por la mañana siguiente, antes de irse a trabajar, Kiyoka le otorga un amuleto a Miyo para que la proteja, recordándole que debe llevarlo en todo momento. Qué lindo es ver a Kiyoka tan preocupado. Miyo también está feliz de que alguien se preocupe tanto por ella. Dejemos de lado un rato este ambiente romántico para pasar a una historia diferente. Nos encontramos con el amigo de la infancia de Miyo y Kaya, que la verdad ya no recuerdo el nombre de este perdedor. Sí, para mí es un perdedor cuando no pudo defender a nuestra querida Miyo en el pasado. Pues bien, este chico parece estar teniendo muchos problemas en casa, puesto que su familia está al borde del colapso. Su padre es un malhumorado y su hermano un bueno para nada. La familia está en una situación crítica. Kouji, gracias manga por recordarme el nombre de esta persona. Kouji, que es el actual prometido de Kaya, tiene que soportar estar comprometido con la persona que acosó tanto a su verdadero amor, fingiendo felicidad para poder proteger a Miyo desde las sombras. Pero bueno, como sea, de nuevo en la capital, Miyo está junto a Yuri en una tienda de listones. Miyo está sorprendida por tantos colores que no puede elegir, haciéndola dudar de qué color le gustaría más a Kiyoka. Pero Yuri, como siempre, ángel protector, le dice que tiene todo el tiempo del mundo, que no hay nada de prisa. Miyo está feliz como nunca antes. Nunca había experimentado lo que era hacer algo para alguien por decisión propia, no acatando órdenes, no siendo humillada, algo puro y de corazón. Por fin salen de la tienda y Miyo ya no puede esperar para ver qué rostro pondrá su prometido una vez que le entregue su regalo. Pero no todo es perfecto. Pasa algo que nunca termina bien en este tipo de historias. Yuri tiene que comprar sal porque lo olvidó.
Millo pide acompañarla, pero por alguna extraña razón Yuri se niega, dejando sola a Millo, y todos sabemos que eso no puede terminar bien. Nuestra pobre Millo sola en la gran capital, sin conocer a nadie, sin saber cómo regresar a casa. ¿Qué podría salir mal, verdad? Mientras Millo esperaba en soledad, una voz más que conocida para ella se escucha a lo lejos. Un temor recorre su cuerpo de pies a cabeza, solo para encontrarse de frente con la persona que tanto daño le ha hecho, su media hermana Kaya. ¿Y qué creen, chicos? Que hasta aquí termina el capítulo 4 de este maravilloso manga. Pero no se preocupen, chicos. Como les mencioné anteriormente, haré todo lo posible para poder subir 2 episodios por semana, por lo que les pido todo su apoyo para continuar con esta maravillosa historia, dejando su like, comentando y suscribiéndose. Por supuesto, viendo los videos y compartiéndolos. Les mando un gran abrazo y un besote, y nos estaremos viendo en la siguiente parte de este increíble manga.